Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la teología de San Lucas. Recordemos, primer tiempo, primer momento es la revelación de Dios Padre, segundo momento la encarnación, es decir, de Dios Hijo, su accionar, Ñande Pusino Ayepa, es decir, la redención, la salvación. Y nos promete el tercer tiempo, que es la venida del Espíritu Santo, el tiempo entonces de la tercera persona, Dios Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se encarna, lo digo entre comillas, ¿verdad?, el trabajo de la comunidad. Hechos de los Apóstoles nos está mostrando que toda su teología, según San Lucas, gira en torno a la comunidad. Es la comunidad entonces la que aquí está mostrando, es la comunidad entonces aquí la que está diciendo: Dios está en medio de nosotros, es ahora nuestro tiempo, entre comillas, ¿verdad?, de llevarlo adelante. Bueno, vamos a mirar un poco más lo que significa para nosotros todo este escrito maravilloso que tenemos con Hechos de los Apóstoles. Entramos en el capítulo 3 hoy a leer y luego a mirar algunos temas importantes que Lucas nos va presentando. Capítulo 3 del 1 que va hasta el 10. Se trata de la curación de un paralítico. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Bueno, queridos amigos, qué interesante. Estamos hasta el versículo 10. Aquí tenemos la curación de un paralítico. Nosotros habíamos leído anteriormente, desde el capítulo 2, del 42 al 47, cómo era esta comunidad
cristiana. Primero, la primera comunidad que tiene que vivir, embeberse la palabra de Dios. Y decíamos como conclusión y como leitmotiv, lo central y lo elemental de ese parágrafo o de ese párrafo era justamente aquella de decir que encontramos aquí, que somos los Alter Christi. Esa es la comunidad cristiana. Alter Christi en latín quiere decir somos los otros Cristos. La comunidad cristiana es ahora la que tiene que hacer presente la presencia de Dios, hacer presente a Dios en medio de la comunidad. Y aquí entonces comenzamos ya con el primer ejemplo, es decir, Pedro y Juan, que comienzan a accionar. Y al mismo tiempo, ciertamente, encontramos Pedro y Juan justamente que son dos que están al frente de la comunidad, dos que son líderes dentro de la comunidad. Son personajes muy importantes. Sabemos que prácticamente hasta la mitad de Hechos de los Apóstoles, la persona de Pedro principalmente y también los otros apóstoles son bastante fuertes y son los que llevan adelante esta primera comunidad. Luego de la mitad para adelante, hasta el final, hasta el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, será la figura de Pablo. Interesante, Pedro y Pablo. Esto también tenemos que tener en cuenta. Ahora, todos los primeros capítulos hasta la mitad de Hechos de los Apóstoles encontraremos el accionar de Pedro. Pedro que representa la comunidad y luego ya esta misma comunidad cristiana que se abre hacia los paganos y ahí aparecerá Pablo, Pedro y Pablo. Y ahora encontramos ya el primer accionar de los discípulos, es decir, mejor dicho, de los apóstoles, los que somos enviados para hacer presente esta resurrección, para hacer presente la vida de Cristo en medio de su pueblo. Y con Pedro y Juan. Primero, en una ocasión. Esto ya nos hace entender entonces que es el accionar en cualquier momento. Es una forma de decir atemporal, o sea, no concretamente fecha, día, hora y lugar, después vamos a encontrar, pero es como cuando comenzamos una narración. Había una vez, ¿verdad? Entonces, para darnos a entender que esto se realiza en la vida de todo cristiano, en cualquier fecha, en cualquier lugar, con cualquier persona. O sea, todos somos comunidad cristiana, todos somos Pedro y Juan. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El norte de África es un lugar de tránsito para las personas que buscan una vida mejor en Europa, huyendo de la pobreza, la violencia o la persecución religiosa. Varias organizaciones religiosas trabajan en este territorio. Estamos trabajando continuamente con migrantes, tanto de los que de alguna manera tienen una situación legal más reconocida porque son estudiantes, como los que pues están aquí buscando un tipo de salida y hacia España fundamentalmente. Esto hace que el contacto con ellos debe vivirlo con particular dramatismo porque ponemos nombres y caras, no quizá a los que han fallecido en esta oleada, pero sí a otros tantos que lo han intentado. La Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger ha atendido a más de 7.000 personas en el norte de Marruecos desde su creación en 2011. Señalan que ya no solo atienden a hombres, sino también a niños y mujeres, porque la migración se ha feminizado durante los últimos años. También han diversificado sus programas. Pues hay una tarea de primer apoyo psicológico, sanitario, alimenticio, de higiene y al mismo tiempo se está haciendo un trabajo últimamente más intenso en los países de origen, fundamentalmente aquellos de los que más migrantes nos están viniendo, para tratar efectivamente de colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que la migración se corte en los países de origen, porque evidentemente la gente que vive de sus países lo hace porque no tienen medios de vida, nadie se va de su país por deporte y por afición. Estas organizaciones realizan un trabajo en red no solo con otras asociaciones aconfesionales, también con la administración española y marroquí. Juntos pueden llegar más lejos. La Iglesia fundamentalmente está al pie del terreno, está socorriendo a los heridos en el lado marroquí, desarrollando una labor de misericordia, una labor humanitaria que entra dentro del estatuto de la Iglesia en el Reino de Marruecos. La Iglesia está acompañando, está sirviendo y está así abogando, está defendiendo los derechos. Es una labor en la que la Iglesia busca aliados y nadie está de más.
El Papa Francisco viajará a Kazajistán para participar en la Conferencia de las Religiones del Mundo del 13 al 15 de septiembre. Se reunirá con los líderes de las mayores religiones mundiales para promover la paz entre los diferentes grupos religiosos. Y no solo para el país, sino como con pretensión y vocación de ser una llamada internacional a unos principios de convivencia pacífica y entre diversas religiones y diferentes etnias y culturas, podríamos decir. Pues esa vocación específica que ven como algo propio, creo que en estas circunstancias se ven aún más enfatizadas debido al mundo en que vivimos. El obispo de Almaty, Kazajistán, José Luis Mumbiela, dice que la voz del Papa será una importante contribución a la conferencia de los líderes de las mayores religiones del mundo, especialmente en este momento de conflicto. Desde un punto geográfico específico, cerca de Rusia, China, Ucrania, en el corazón de Eurasia, donde está ahora, digamos, los objetivos de las televisiones del mundo, digamos, ¿no? Mirando todo allí, pues mandar un mensaje, no solo para Kazajstán, sino con ocasión de una visita en Kazajstán, mandarlo a todo el mundo. La guerra en Ucrania ha dividido a la población de Kazajistán debido a la historia del país como antiguo estado soviético. El obispo Mumbiela dice que espera que la visita del Papa y el posible encuentro con el patriarca Kirill envíen un mensaje de unidad. Se ve la división dolorosa debido al conflicto, a veces en pequeñas comunidades, de unos partidarios de un lado, otros partidarios de otro lado. Y eso es muy doloroso, porque son gentes que siempre han vivido en paz, en concordia, pero motivos externos llevan a veces a crear divisiones internas. Kazajistán es un país marcado por su diversidad religiosa. El 72% del país es musulmán y el 26% de la población es cristiana, la mayoría de la cual se identifica como ortodoxa rusa. Durante décadas, algunas ramas de la orden franciscana han trabajado para restablecer el sentido original de fraternidad de la orden. En un rescripto del derecho canónico de mayo, el Papa Francisco respondió a la petición de una mayor igualdad entre los miembros ordenados y no ordenados de las instituciones religiosas. In questo modo il Papa ha risposto El Papa Francisco ha respondido al deseo y a la petición explícita de varios institutos religiosos, que era la de devolver a la vida religiosa su dimensión carismática. Por lo tanto, los hermanos clérigos, nosotros los sacerdotes, y los hermanos no clérigos, los laicos, tenemos los mismos derechos y deberes. Nuestra orden, al igual que otras, ha tenido durante siglos hermanos sacerdotes y hermanos no ordenados viviendo y trabajando juntos, sin distinción. Esta petición fue de unidad y fraternidad, ya que reunió a los líderes de 4 ramas de la familia franciscana, los hermanos menores, los capuchinos, los franciscanos conventuales y los regulares de la Tercera Orden. Vediamo come all'inizio delle nostre... En el comienzo de nuestra familia no había tal distinción. Teníamos a San Francisco. Él no era un sacerdote, tampoco su sucesor, el hermano Elías. Nacimos como familias donde, en primer lugar, todos somos hermanos, profesando la misma regla, y eso es lo que nos une y lo que nos permite hacer todo en fraternidad. Todos nosotros, junto a otras instituciones, queríamos este cambio porque significa ir al origen de la vida religiosa. Este rescripto no cambia el derecho canónico, sino que en casos individuales permite que miembros no ordenados sean nombrados superiores locales o mayores de su orden religiosa. La cambierà innanzitutto se c'è... El cambio nos ayudará a reconocer mejor el hecho de que somos realmente una fraternidad de personas iguales entre sí y que lo que nos une a nosotros, los franciscanos por ejemplo, es seguir la regla franciscana. Este cambio del Papa nos une, nos convierte en hermanos menores y religiosos. Otra cosa es que algunos de nosotros estemos llamados a servir a la Iglesia y al pueblo de Dios como sacerdotes, pero el resto no. Lo que nos une es ser hermanos y hermanos menores. Para el padre Fusarelli, reconocer que hay igualdad entre los hermanos religiosos no solo es beneficioso para la vida religiosa, sino para la naturaleza fraternal de toda la Iglesia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños.
Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estuviera bien.
nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en las alturas, nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nos encontramos con la curación de un paralítico, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Decíamos esta introducción. En una ocasión nos habla a nosotros y más aún hablando de Pedro y Juan. Es la comunidad cristiana, son los primeros apóstoles, los seguidores que son líderes también de sus comunidades. Y por eso aquí se nos presentan a estos dos que son líderes de la comunidad, que ahora comienzan a realizar lo mismo, es decir, lo que realizaban los mismos apóstoles, el mismo Jesús. Los apóstoles realizan lo mismo que realizaba también Jesús. Jesús que hace caminar a un paralítico, Jesús que cura a un leproso, Jesús, o sea, la comunidad cristiana está también llamada a hacer lo mismo. Por eso decíamos alter Christi, todos nosotros somos otros Cristos. Subían al templo para la oración de la tarde. Vuelve a recalcar lo que ya dijimos de la primera comunidad cristiana, el subir al templo. Es el encuentro, quiere decir que nosotros, bueno, o azapama, ñandeya huerecoma, tení nueva religión, entonces ñandere saraipama, o mimba, o hasama baikwe. No, aquí entonces el autor sagrado quiere darnos a entender también en su reflexión, la comunidad cristiana quiere darnos a entender que son seguidores verdaderamente y están en la misma línea del judaísmo. Ellos eran judíos, Jesús era judío, los apóstoles son judíos y por lo tanto con esto nos está dando a entender que en la persona de Jesús lo que se realiza y con este Nuevo Testamento y la propuesta de Dios es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido para con su pueblo. Y entonces Pedro y Juan subían ¿a dónde? Al templo, lugar donde se reúne la comunidad judía. Ahora también ellos continúan reuniéndose en el templo. Es aquí donde nosotros, o desde aquí que nosotros entendemos todo el plan de salvación del Señor. Y como siempre, para la oración de la tarde. Es decir, un cumplimiento también de lo que hacía todo judío, pero no solamente eso. Nosotros al hablar de la oración, el orar significa el sensibilizarnos, el entender, nos ayuda a discernir, que la oración siempre ha significado esa capacidad que tenemos nosotros en cuanto rezamos para recibir la gracia de Dios, que es el discernimiento. Porque nos sensibilizamos. Todo lo que es esa dureza o esa desconcentración, digamos, cuando estamos en elementos dispersos, en que no podemos entender el plan de salvación, ese es el momento en el cual tenemos que rezar. Eso significa la oración. La oración sería para nosotros el momento en el cual calcula. La oración es ese tiempo que nos introduce, es la introspección. Yaike beñan de bubea lleva, yaike beñan de apunto ume, ñañandu beñan de yara o enojina peñan de ñame peñan de bube. Y esto es lo que significa la oración, queridos hermanos.
Entonces la oración es siempre un medio que nos sensibiliza. Esto nos quiere decir algo muy importante, que Pedro y Juan siempre, y la comunidad, porque ellos están representando a la comunidad, que van hacia el templo siempre servirá como ese lugar de sensibilización. Quiere decir que ellos no son personas improvisadas, ¿Se acuerdan que en el capítulo 2, justamente con la venida del Espíritu Santo, muchos decían, pero que esto, que aquello, están todos borrachos? Y Pedro dice, no, aquí nosotros no estamos borrachos, sino que estamos tan sensibilizados a esta fuerza, a la fuerza del Espíritu que actúa en nosotros. La oración nos prepara, nos abre el corazón y la vida, nos sensibiliza para entender el mensaje del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza.
nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos este capítulo 3, la curación de un paralítico. Hablábamos en el bloque anterior sobre la oración. La oración nos sensibiliza,
Pate te ya pobe te llevañe epucupona, lleva yecuamimba, epaise la oración, para qué sirve la oración, en qué consiste, cómo tenemos que fortalecernos, qué es lo que Dios nos pide cuando hablamos de la oración. Haupeya llevañe monguetaja yecuamimba, epapeñan de yara o yerureñan de, cómo sensibilizarnos para entender lo que el Señor nos va pidiendo. En el versículo 2 nos dice, allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. El versículo 2 nos presenta esta situación del enfermo. La primera nos presentaban algunos elementos importantes, la comunidad que está siempre abierta, sensibilizada, la oración que se pone en camino, y por eso se dirige siempre hacia el lugar donde encontramos a Dios, el lugar donde Dios se manifiesta. El templo, decíamos. Primera escena. Segunda escena nos presenta ahora al enfermo, es decir, al paralítico. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento. Queridos amigos, es importante entender esto, el paralítico. El paralítico, parálisis, bendicatuya ocue, bendicatuya o yapomba evejina o betau bebé, ñandego ya omia anquilosado en el sentido de nuestra vida. Recordemos, queridos hermanos, que esto no tenemos que tomarlo de una manera literal. Esto se llamaba, ¿verdad?, dentro de una teología, el famoso nominalismo. Nominalismo. Entonces es tomar así literalmente ñandego ya omiabe. O sea, la parte literal que le aplicamos, ¿verdad?, directamente, y lo entendemos como si fuese nada más y nada menos que algo que sucedió así tal cual. Entonces, atención, esto no se refiere simplemente a un enfermo que está paralizado, que está paralítico, sino que aquí nosotros tenemos que traspasar todo eso, ir mucho más allá en su significancia. Nosotros somos los paralíticos. Ñandela na yaku eyahina, ñandela na ñahenduya peñan de yarañe, ñandela na yeikua seyamba evejina, peñan de recobe ven de yaguerusei, peñan de yaraña moi, peñan de ñame, yaku emihanweish, anda yaku estamos duros, estamos anquilosados, estamos paralíticos. Se encuentran con un paralítico, la comunidad. A ver, va Eva y Yapota. Aveñan de Yayotopa lleva como comunidad Pedro y Juan a Yayotopa con alguien que está paralizado. Añade no vea, ñandela Pedro a Juan a Goanga Yayuja Yayotopa, Nemena ni Nemirecon ni Nemembun ni de la Undi, oye paralizado bebé hinamba ereo beja porque no igual se viman va bebé nos endusei veñan de Yara ni do ya posei peta pez veñan de Yara Yeruja ñande y así. Ese es el paralítico, queridos hermanos, que no lo encontramos solamente aquí, también en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Esto es para darnos a entender de una manera mucho más certera y de una manera mucho más también comprometida que somos nosotros quienes ahora nos encontramos, somos nosotros quienes vamos a encontrarnos en nuestra sociedad con tantos paralíticos, ¿verdad? Este paralítico que es de nacimiento. Esto entonces te está mostrando el hecho de ser de nacimiento. Significa, queridos hermanos, que de su misma constitución, de su misma raíz, viene con este problema de nacimiento. Entonces, aquí se podría referir directamente a una comunidad, a esa comunidad judía, porque de por sí entonces viene de nacimiento, porque lleva esa desgracia de ser paralítico, es decir, nunca fuiste cristiano aún, estás en el judaísmo, estás entonces fuera de esta comunidad de nacimiento. Esta persona que se encuentra o se encontraba sin la posibilidad todavía de un encuentro con el Señor desde el cristianismo. Por eso es un paralítico de nacimiento. Ya viene de nacimiento. Y entonces, otros elementos y características que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban.
características esenciales. El hecho de que hay una preocupación aquí. El hecho de venir, el hecho de estar, ¿verdad?, cerca y de procurar, en este caso, y de estar junto a la puerta del templo, llamada la Hermosa. Es la entrada principal, es el lugar por el cual todos entraban, ¿verdad?, para acercarse, ¿verdad?, al templo. Este es el lugar donde le ponemos al paralítico. Es decir, que hay una cierta intención también y un cierto deseo de ser curado en todo caso, o de recibir algún beneficio de los que van pasando por ese lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy el profeta Ezequiel, como siempre, viene a nuestro encuentro, nos regala la palabra de Dios y nos invita sobre todo a hacer caminos de santidad. Nos acompaña Ezequiel, Gesek, el fuerza de Dios, Peimbarete, Cueve, Ñande Yara, lleva, Ome, Ñande, Beitumaranga, Tuya, Yaguatajan, por el camino de Dios. Ezequiel 36, del 23 al 28, nos dice: les daré un corazón nuevo, mostraré la santidad de mi nombre, ilustre, profanado entre los paganos, que ustedes profanaron en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo soy el Señor.
cuando les muestre mi santidad en ustedes. Los recogeré por las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con un agua pura que los purifique. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Aupea continúa, lleva de Ezequiel Coabe, desde el capítulo 36. Por ahí tengo a lleva. Están en una situación del exilio, y fueron detrás de otros dioses. Ana Abe o Ana y Rayo, mira en qué situación te encontrás. Pero Shendandere Sarain de Jewiheñan de Yara. Ambos asan de pese poro mopuase yepe upeanare yesa peana o peana leñimon barete miana jejuana shera puperi, nos dice el Señor. Yo les he de purificar de sus pecados. Y lo más lindo, queridos hermanos, lo que nos dice Ezequiel: yo arrancaré, dice, de su cuerpo ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Significa un corazón sencillo, un corazón sensible a las necesidades de los demás. Ya yuremigra o peñan de yara vea lleva, que tu hanguay shalañan bo pajuye peñan de netaja peñan de recoe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación,
Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan maravilloso. Estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 3. Estamos nosotros mirando esta narración que nos dice sobre este paralítico de nacimiento, sobre este paralítico que se encuentra a la puerta, ¿verdad? La puerta hermosa del templo. Ese lugar por donde todos van a pasar. Pero fíjense, tiene un objetivo principal. Lo ponen en ese lugar para pedir limosna a los que entraban. Pedir limosna. Quiere decir que daya lleva ley hoy, ñande yupe hoy. Daya lleva ley ñande yupe hoy. Opeago dice entonces, necesito de la ayuda del otro. Ciertamente la palabra limosna para nosotros puede tener un significado un poco negativo. Ñandecope ya nos ina limosna. Algunas veces hablamos más en negativo. De hipotailand en limosna y la gente, ¿verdad? En el sentido que es algo pejembrente más. Sin embargo, en el griego clásico, la palabra lemosina, la limosna, significa, sin embargo, una donación y una generosidad total para con los demás. Upeango dice la limosna. La palabra limosna en griego significa tu generosidad, tu donación, tu entrega para con la otra persona. Y bueno, aquí entonces le ponían a este paralítico para que pida limosna. De cierta manera, si vamos a mirar desde el sentido positivo, ese significado, limosna, viene como anillo al dedo, ¿verdad? Por lo que veremos después en el resultado. ¿Qué significa la limosna? Entonces aquí para nosotros. Y siempre estamos pidiendo algo más, ¿verdad? Estamos pidiendo algo lindo. Este paralítico lo que necesita es una donación total de parte nuestra. Es decir, desde un sentido positivo. Que alguien que me ayude a caminar, alguien que me ayude a salir de esta situación. Pedir limosna, nosotros podemos pensarlo también simplemente, ¿verdad? Como después aquí mismo lo entendemos. Una ayuda da ya lleva ley ñande yupe hoy. No nos podemos mover, estamos aquí anquilosados. Y por lo tanto, desde el versículo 3, cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Como cualquiera que va entrando, aquí también el paralítico, cuando le ve a Pedro y Juan entrar en el templo, él también les pide una limosna. Lleva algo y la pero la respuesta es lo más lindo. Desde el versículo 4, entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. Respuesta. Primero, el pedido. Esto ya es lindo, ¿verdad? El hecho de que el paralítico, porque esto es como decir, recuerden que aquí es casi una puja entre el judaísmo y el cristianismo. Hechos de los Apóstoles nos presenta este caminar y que no era un caminar también tan fácil, sino que era un caminar también de tensión. Abe oye ella caina, oye ella de hina, abe, orego cristiano hina, orego roicuajina, va peñan de yara la ueruba ecuoreja, ore peara picuelira roicoroina.
Al mismo tiempo se le presenta al judaísmo como que está en parálisis, está anquilosado. Dicatui o guataina. No nos enduceindo y cuaseimba veñan de Yarawi de Jesucristo, es decir, no lo está aceptando a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y entonces, él lo único que hace en este caso, dice, pide limosna, o sea, como pide algo, como dice el Evangelio también, de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Del jefe, del patrón. Y aquí Pedro mirando fijamente en él, su mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El elemento tal vez principal que tenemos que recalcar también es siempre Pedro y Juan, Pedro y Juan. Aquí primero se refiere a Pedro. Pedro está al frente, Pedro es el pontífice, Pedro es la cabeza. Pedro casi siempre es presentado como la comunidad en sí, el jefe, el que se pone sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Pedro aparece en tantos lugares siempre en primer lugar, ¿verdad? A Pedro que se le resalta como figura por su misión y por su responsabilidad dentro de la comunidad. Pero también se le pone a Juan. Juan es otro líder de la comunidad. Al mismo tiempo, esto quiere decir que no se le deja de lado al otro miembro de la comunidad. Bueno, Pedro, a ella hoy vamos, a él a ella ya pona, a ella huella, a él respondeta, o mi otro ogendunte aná. Y entonces como que el otro queda achicado. No. Aquí siempre miramos el trabajo de la comunidad. Pedro y Juan. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Seguiremos reflexionando sobre este pasaje maravilloso que nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.